voy a dar comienzo a la exposición del estudio, del análisis que os queremos presentar hoy. Sabéis que llevamos varios años, un tiempo amplio, analizando cada verano cómo es la situación en materia de demanda de plazas en formación profesional en los distintos grados, tanto grado medio como grado superior, y en las distintas modalidades. Este año, antes de llegar a ese momento, hemos dado un paso más, que es analizar la oferta previa que existe en Madrid. ¿Por qué hacemos esto? Pues como cada uno de los estudios que vamos planteando y difundiendo, tenemos un problema en formación profesional que queremos contribuir como organización sindical que participa del diálogo social en la formación profesional, queremos contribuir a solventar, que es esa falta de transparencia, esa falta de claridad en los datos, ¿no? En ese sentido, pues lo que hemos hecho es que hemos estudiado la oferta que existe en Madrid de plazas de formación profesional, tanto en formación profesional básica como en grado medio como en grado superior. El estudio tiene un universo que alcanza el 100% de los centros y está extraído toda la información que os vamos a facilitar, que podéis encontrar en el estudio, de fuentes oficiales, tanto la propia Consejería de Educación y Formación Profesional en los documentos que ha difundido, como los propios centros que hacen pública a través de los medios propios que tienen, pues la oferta que realizan. En ese sentido, podréis observar que, bueno, pues en el desglose del estudio que hemos analizado, ya digo, formación profesional, grado medio y grado superior. Hay que tener en cuenta que la ratio en formación profesional, el número de alumnos por aula es de 35, aunque en muchos casos nos vamos a encontrar que es un número más alto. Hemos utilizado ese número, ese dato oficial, y hemos generalizado la ratio de 35 alumnos por aula para calcular los números globales. En este sentido, la conclusión que hemos extraído es que de cara a este próximo curso, el 22-23, en este momento se está produciendo todo el proceso de matriculación por parte de los estudiantes que quieren estar cursando formación profesional el próximo curso. Se ofertan en Madrid 80.920 plazas, de las cuales 58.205 serían plazas en centros públicos y 22.715 son plazas en centros concertados o privados. Hay que tener en cuenta que los conciertos no alcanzan a toda la oferta. En esto, si hay alguna duda en la parte de preguntas, podría contestar. Importante que nos quedemos con los números generales, en el sentido de que el 78% de las plazas son en centros públicos, el 22% en centros concertados. No obstante, hay mucha disparidad de datos. En FP básica tenemos que el 68% de las plazas son en centros públicos y el resto en centros concertados o privados, y en grado medio el 66% de las plazas son en centros públicos y el 34% en oferta privada, ¿no? En ese sentido, es grado superior donde más oferta pública hay, que según los datos que hemos recogido alcanza el 96% de esa oferta. En grado superior sabéis que empezó por este tipo de oferta el impulso de la Consejería de Educación de Madrid de la privatización de la oferta de la formación profesional a través de los cheques, lo que se llama en el Gobierno de Madrid becas, que en realidad son cheques que se dan a los estudiantes, como hemos conocido en las últimas semanas, en función de unas características de renta que lleva a ser complicado conseguir esas ayudas, esos cheques. Desde algunas fuentes se califican cheques regalo.
son unos cheques que son el clásico cheque escolar, en el sentido de que son cheques que contribuyen a pagar una parte de la matrícula que van directamente a la empresa privada, que oferta esos estudios, ¿no? Importante, lo que detectamos para nosotros importante es que damos por bueno los datos de la Consejería de Educación, que han anunciado públicamente que se han ampliado en 10.000 plazas la oferta. Lo que nos dicen en los centros es otra cosa, pero como nosotros el año pasado no hicimos esta fase previa a la escolarización, vamos a dar por bueno este dato. Solo al final del proceso de matriculación podremos calcular si realmente es cierto o no. Los centros nos dicen, y esto es un dato cualitativo, no cuantitativo, que la oferta no se ha ampliado tal como se ha hecho pública y que se ha ampliado en algunas enseñanzas que en la práctica no son, digamos, ni son suficientemente demandadas ni van a poder concretarse esa ampliación de plazas. No obstante, nosotros partimos de que damos por bueno esas 10.000 plazas, recordando que el año pasado quedaron 30.000 estudiantes sin plaza en Madrid, según los datos de nuestros informes, que también fueron recogidos de estudios oficiales. Por lo tanto, si quedaron el año pasado 30.000 estudiantes sin plaza, vamos, lo posible, lo probable de este año es que haya una demanda al menos similar. Si se han creado 10.000, partimos de una clave y es que no son suficientes. Por otra parte, vemos que no, estos 10.000, lo que detectamos es que no están concentrados y no están ofertados en los centros públicos, que son los que mayor demanda tienen, y que realmente además son los que garantizan la equidad, la igualdad, y los que garantizan que todos los jóvenes se van a quedar, todas las personas jóvenes que quieren estudiar formación profesional se van a quedar con la plaza que necesitan, porque lo que nos ocurre, lo que está ocurriendo en Madrid con la oferta que tenemos, es que la realidad es que se oferta en unos centros privados muy elitistas, que tienen unas matrículas muy caras, muy altas, son matrículas que no se las pueden permitir la mayoría de los estudiantes, la mayoría de las familias, y por lo tanto no son accesibles en realidad. Lo que nos ocurre en la práctica, que es lo que y en lo concreto y en el día a día y en las vidas de las personas concretas que están afectadas por esta situación, es que se quedan sin una opción para tener la posibilidad de estudiar y por lo tanto tener oportunidades. ¿Qué observamos? Además, que también como conclusión importante, pues que hay un impulso desde la propia Consejería de Educación a derivar la demanda hacia la concertada y hacia la privada, fundamentalmente hacia la privada, hacia las empresas privadas que están llegando al sector y que llegan muy impulsadas por los propios fondos de inversión, que con esta política encuentran una oportunidad de negocio en la formación profesional madrileña. Esto preocupa mucho porque a los jóvenes que quieren acceder a estas plazas les perjudica, porque no pueden acceder a ellas, porque las matrículas son caras, incluso los cheques de FP no alcanzan la matrícula completa, es decir, es un copago, es un cheque para el copago, una parte la tiene que adelantar lógicamente la familia, el estudiante, y estas plazas quedan fuera de sus posibilidades. Y por otra parte, lo que también observamos analizando la oferta y como conclusión general son elementos también que queremos destacar. Si vamos analizando los diferentes tipos de ciclos y los grados medios y superiores, cómo y dónde se ofertan, veremos también que hay una variabilidad muy importante en función del tipo de oferta de estudio que es. Ya lo hemos venido señalando todos estos años anteriores, pero este estudio lo deja más claro. En aquellos grados, tanto medio como superiores, donde hay alta empleabilidad y mucha oportunidad de negocio, por ejemplo, los sanitarios, la privatización es mayor. La privatización es menor en otro tipo de grados, de estudios, que están más vinculados también a una necesidad de inversión, de que haya unos centros con unas instalaciones, con unas instalaciones que vinculen el centro a la empresa
y que realmente son de alto coste. Ese alto coste, estas instalaciones están en los centros públicos y claro, donde hay que invertir más, ya digo, donde el negocio es menos importante, menos fácil y donde no se va a ganar dinero en poco tiempo, la empresa privada, las empresas privadas, muchas de ellas, como he dicho, impulsadas por los fondos de inversión, no llegan, ¿no? Por eso nos merece la pena ahora que acaba de llegar mi compañera Aida y que se va a incorporar a la mesa, que es la persona que ha coordinado el estudio directamente, que hagamos un repaso en los diferentes grados donde hay más peso de privada o de pública y donde hay más demanda y necesidad de impulsar la inversión. Yo quería, en estas conclusiones generales a las que nos lleva el informe, centrarme en tres últimas cuestiones. Una, claramente este estudio pormenorizado de la oferta nos lleva a los desequilibrios regionales, no solamente desequilibrios entre la oferta pública y privada. En este estudio observamos que hay incluso grados que no se ofertan en pública, solo se ofertan en privada. Por ejemplo, los que tienen que ver, algunos de ellos, con enseñanzas deportivas, con imagen personal. Los más novedosos se están ofertando solo en la privada. Claro, luego nos vamos a totales y los porcentajes, digamos, esconden esta realidad, pero merece la pena poner el detalle ahí. Y luego hay otro elemento que a nosotros nos preocupa mucho y es el desequilibrio regional. Hay un desequilibrio territorial en la formación, en la oferta de formación profesional. De hecho, este año se han seguido recortando oferta formativa pública en todo lo que es la zona sur de Madrid, donde hay una altísima demanda, donde es muy difícil acceder a una plaza de formación profesional pública y las familias que están con los ingresos por debajo de la media regional en un número importante, incluso mayoritario en muchas de las localidades del sur, se encuentran no solo con la dificultad de que no hay plaza. Sabéis que en la pública no hay ayudas ni becas reales, becas lo que son becas de verdad, y que para poder estudiar en la pública se tiene que pagar 400 euros de matrícula en los grados superiores, y por otra parte además tienen que pagar, bueno, pues el transporte, lo que significa tener a una persona estudiando en casa, ¿no? De una edad en la que en una familia donde los ingresos no son suficientes, pues realmente haría falta pues una política real de igualdad de oportunidades, de compensación y becas que en Madrid, ya digo, no existen, ¿no? Y esa es la otra cuestión que nos preocupa mucho, si hacemos un desglose territorial, dónde se ofertan unas enseñanzas y dónde no se ofertan. En algunos casos, para estudiar en los centros públicos hay que atravesar toda la Comunidad de Madrid para poder acceder a esos estudios. Y un último elemento que quiero señalar como conclusión general tiene que ver con los fondos europeos que están llegando a Madrid, que han llegado en un número importantísimo de millones de euros. No hay transparencia de ningún tipo, no se han sometido al diálogo social, al trabajo con organizaciones sindicales y empresariales, que sería imprescindible para impulsar la formación profesional en Madrid, y realmente aquí observamos una falta absoluta de transparencia. Evidentemente esos fondos están llegando, van a llegar más. Hay un impulso muy grande desde los criterios europeos para la formación profesional. En España y particularmente en Madrid hay que tener un número más alto de estudiantes en la formación profesional porque seguimos estando por debajo de la media europea. En cuanto a la ampliación de demanda, se ha ido notando año tras año. Cada vez hay más estudiantes que encuentran en la formación profesional una oportunidad en la que
piensan y entienden que pueden tener un buen futuro laboral y un buen futuro profesional y personal, y por lo tanto también una vía para seguir desarrollando a lo largo de su vida personal y profesional. Sin embargo, sigue siendo escasa la oferta, sigue siendo insuficiente, y esos fondos, ese dinero que llega a Madrid, que está llegando a Madrid, no se conoce con claridad, no se detecta en el impacto que tiene en la propia oferta educativa, en la propia oferta de formación profesional en Madrid. Y ese es un elemento que vamos a seguir estudiando, pero bueno, que queremos también compartir como una reflexión general. Este estudio es el previo a lo que os iremos difundiendo y haciendo público de los distintos estudios, de los distintos informes que vamos a presentar en las fases de escolarización, de matriculación del alumnado en la formación profesional. En los próximos días sacaremos los datos de cuántos alumnos se han matriculado finalmente en los grados medios y superior, cuántos han quedado en lista de espera, y iremos haciendo ese seguimiento en los siguientes informes que vamos a presentar en las próximas semanas. Y le voy a dar la palabra a Aida San Millán por si quiere detallar, poner el foco en algunos de los elementos concretos que se recogen en el informe. Tenéis los documentos, hemos compartido a todos y los medios que os habéis conectado a la rueda de prensa el informe a través del chat. Si alguien tiene alguna duda o le falta algún documento, que nos lo diga. Y finalmente, tras la rueda de prensa, haremos un resumen, una nota que recibiréis todos, y recibiréis también un resumen ejecutivo que hemos realizado. Gracias. Bien, pues uno de los más importantes en cuanto a, lo hemos dicho en la intervención anterior, Isabel, en cuanto al porcentaje, tiene que ver con sanidad. Y es que ya en el proceso de escolarización de formación profesional del curso pasado demostramos con las cifras que los módulos sanitarios eran los más demandados, eran los de alta demanda, los que mayor número de alumnado de la Comunidad de Madrid se quedó fuera de una plaza pública, y en este caso es el que más se incrementa en lo privado, con una clara intencionalidad de beneficio empresarial, ¿no? ¿Qué ocurre con esta situación? Que además todos conocemos que estamos inmersos en un proceso de pandemia, en un momento en el que se necesitan personas para este auge que hay en esta familia profesional, y lo que se hace es recortarlo. Por otra parte, alguno de los que está cercano también a este porcentaje tiene que ver con las actividades físicas y deportivas, que también estamos hablando de un 32% en los centros privados, o sea, cercano al 40% de sanidad también. En un momento en el que también la Comunidad de Madrid está poniendo el foco en ese aumento de la educación física en los centros educativos, pues todo lo que tiene que ver con las actividades físicas y deportivas también se les cede, ¿no?, a los centros privados, y se cierra la posibilidad de matricularse en la enseñanza pública. Otro de los que están cercanos a este porcentaje es Administración y Gestión, que está con un 31%, que también sabemos que es uno de los empleos más típicos, tópicos en nuestra comunidad, ¿no?, de salida profesional. Y seguidos a esto, lo más cercano que tendría que ver con la fabricación mecánica. En fabricación mecánica estamos en un 29% también de oferta en la privada. Y es significativo lo contrario, ¿no? ¿Qué módulos los dejan solo para la educación pública? Pues tendrían que ver, por ejemplo, con edificación y obra civil, que ya sabemos que tras la burbuja inmobiliaria y aquella crisis, pues es uno de los sectores que está en declive, por contrario a lo que hablábamos de sanidad. Y sin embargo, este es el que más porcentaje de plazas ofrece en la educación pública, con poca salida profesional. Pasaría lo mismo con energía y agua y, por ejemplo, con imagen y sonido, que son algunos de los sectores pues, que no tienen una salida profesional tan alta como los que el porcentaje más alto se va a la privada. Tras este análisis, pues podemos ver, en consecución con lo que pasó el año pasado, pues que realmente la Comunidad de Madrid no tiene ninguna intencionalidad de querer mejorar la oferta educativa pública, ni de dar una opción a las personas que se quedaron fuera, porque con haber analizado el proceso de escolarización anterior,
los porcentajes de la oferta educativa tendrían que ser otros, especialmente en aquellos sitios donde sabemos que se quedó un alto porcentaje de alumnado fuera, como es sanidad, ¿no? Demuestran con esta oferta educativa que no se quiere buscar una solución al alumnado madrileño que quiere cursar grados tanto superiores como medios o básicos para tener una salida laboral. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta, alguna consideración. Sí. ¿Creéis desde Comisiones Obreras que sigue habiendo prejuicios sobre el estudio de FP? Bueno, cada vez menos, pero sí llegan muchas consultas de familias y nos llegan también aquí a nosotros como parte de una organización que es muy grande y que nosotras somos la Federación de Enseñanza, y sí, nos llegan todavía muchas consultas para que valoremos si es positivo o no es positivo estudiar formación profesional. Aquí hay un déficit importante de la propia administración, de la propia comunidad en Madrid, en este caso, que es lo que nos toca evaluar, ¿no? Las administraciones deberían hacer un esfuerzo, y en el caso de Madrid ese esfuerzo no se hace, para difundir con toda transparencia la oferta, con toda transparencia la empleabilidad que hay. Con toda transparencia también, digamos, las vías que hay si se entra en formación profesional, luego cómo se puede seguir estudiando durante toda la vida. Es muy normal en las universidades encontrar en los grados ya universitarios a alumnos, a alumnas, a estudiantes que han hecho grados superiores de formación profesional. Y por otra parte, lo que observamos es que la formación profesional tiene en general muy alta empleabilidad. En general, evidentemente hay estudios con menos y con más dificultades, y hay también, lo que observamos es que no hay un conocimiento amplio de todo lo que se puede estudiar. Entonces, también en el imaginario de las personas más jóvenes, de los estudiantes, pues hay efectivamente, pues ha habido muchos años que ha habido mucha demanda de imagen y sonido, demasiada para lo que luego ha demandado el mercado laboral, pero es una formación como muy conocida, porque todos tenemos por proximidad, cercanías a los medios, a lo que tiene que ver con, bueno, pues con todos los soportes que se manejan desde muy pequeños en este momento, ¿no? Entonces sí, todavía hay, lamentablemente, vamos a menos. Y cada vez esto es más, digamos, va a pasar a ser minoritario, estamos en ese proceso. Pero aquí, claro, hay una responsabilidad muy grande, porque si estamos trabajando para generar otra cultura, otra manera de aproximarnos a la formación profesional, y resulta que cuando se produce la solicitud, la demanda de plazas no hay suficientes, pensemos en el curso pasado, pensemos que las familias con sus hijos e hijas tuvieron que hacer noche a las colas, haciendo colas a las puertas de los institutos para encontrar una plaza. Entonces, ahí también hay un estado de frustración, porque lanzamos entre, digamos, los agentes sociales. También hay todo un mensaje de que es positivo y que es una vía y que hay que acabar con esos estereotipos, y que países de nuestro entorno la alta cualificación no se obtiene solo en los estudios universitarios, sino en la formación profesional, pero luego cuando llega la hora de la verdad no hay plazas suficientes. Eso genera mucha frustración. Y las familias también comparten. Tenemos casos muy duros, muy dramáticos, comparten, pues primero que si no encuentran una plaza pública hacen todos los esfuerzos para pagar esas altísimas matrículas. Segundo, a veces es que no pueden. Y si este año la situación económica es peor que la del año pasado en relación con la inflación que tenemos. Entonces nos esperamos bueno, pues un proceso con muchas incidencias de estas características. Y una vez que se han saltado todas estas barreras, digamos, de estereotipos negativos, cuando llega la hora de la verdad no hay plazas suficientes. Aquí es donde hay que hacer todo el esfuerzo. Europa nos está marcando a España y Madrid está por debajo de la media nacional, aunque en los últimos años se ha subido, seguimos por debajo de la media nacional,
se nos está pidiendo que hagamos un esfuerzo y para eso llegan los fondos europeos y para eso no estamos viendo que se estén empleando ni en la oferta ni en todo lo que acompaña a la oferta, que es la dotación de los centros, pues esas campañas de sensibilización, esas ayudas a los estudiantes para promover que realmente se produzca una escolarización, una matriculación efectiva en la formación profesional. Y como comentabais antes, la dificultad de encontrar plaza en FP puede, por un lado, hacer que el estudiante decida no matricularse en un FP y sí en un grado universitario, o por otro lado, que decida no estudiar. Bueno, fíjate que voy a impugnar la palabra que decida. A veces hay muchos jóvenes en Madrid que no pueden decidir. Que se vea obligado. ¿Por qué no pueden decidir? Porque realmente no tiene su familia y la persona joven ingresos para poder pagar ni el grado universitario. Si nos vamos al grado universitario, recordemos que Madrid se ha visto obligado por una orden del Estado de este año a bajar las tasas universitarias, pero aún así el grado universitario es en Madrid la comunidad donde más caro cuesta estudiar una carrera universitaria. De hecho, el crédito es cada crédito que un universitario se matricula tiene un coste de un 30% superior al resto de las comunidades autónomas. Quiero decir, es mucho más caro. Hay familias que eso no pueden, estudiantes tampoco. Igual ocurre con el grado medio y el grado superior. Si no hay plaza pública, no pueden decidir, no pueden elegir. Esto es un problema grave porque se quedan sin oportunidad. Y es que no estamos hablando de vamos, con que solo hubiera un joven en Madrid que pasara eso, ya tendríamos que estar preocupados y resolviendo esa situación. Pero es que el año pasado, el curso pasado, de 30.000 jóvenes en las distintas modalidades, tanto la presencial. Ahí sumamos también la distancia, etcétera, etcétera, en todo el proceso. Entonces, no tienen opción. Y es que eso es grave, eso también nos lo dicen los empresarios y nos lo dicen los centros educativos, los centros de formación profesional. Si no hay esa opción, tenemos unos jóvenes que no van a tener opción laboral digna, con buenas condiciones laborales, salarios, desarrollo profesional, etcétera. Entonces, creo que tenemos que reflexionar sobre si los jóvenes de Madrid pueden elegir lo que quieren elegir para seguir estudiando en esos estudios posobligatorios y desde luego la formación profesional que les gustaría elegir. No, aquí en Madrid esa elección, esa libertad de elección en formación profesional no se garantiza para decenas de miles de jóvenes y cada vez que se queda una ilusión, una perspectiva, un proyecto personal frustrado, pues tenemos pues una persona que se queda con muchas dificultades para poderse incorporar de manera inmediata y a futuro al mercado laboral, pero es que es el mercado laboral y es a la vida personal, bueno, pues con las necesidades que todos tenemos, poderlas cubrir, ¿no? Es un poco lo que hay detrás de cada historia. Sí, yo aquí quería decir que los jóvenes que se acercan a nosotros al sindicato en los últimos años, porque esto lleva ya un proceso largo, nos explican que se encuentran en un callejón sin salida, porque estamos hablando de las tasas universitarias que son altísimas, que no todas las familias las pueden sostener, les derivan en muchísimos casos su situación económica a una formación profesional de calidad, pero cuando quieren llegar a ella las plazas no son para todos y todas, por tanto se vuelven a quedar en la estacada y en esa estacada la última opción que tienen es la privada, que tienen unas tasas de formación profesional casi tan altas como el acceso universitario público. Por tanto, ya no hay salida. Lo siguiente es buscar trabajo o esperar año tras año que te den una plaza pública. Sí, y antes habéis comentado la dificultad de acceder a las becas de la Comunidad de Madrid, pero fuera de eso, el Ministerio de Educación también ofrece becas, ¿no son inaccesibles? Las de formación profesional, no, inaccesibles no, pero las becas que hay del Ministerio que tienen que ver, o sea, esto sí también lo quiero aclarar, becas del Ministerio están vinculadas al rendimiento académico y al nivel familiar, al nivel socioeconómico y están pensadas para alumnado que tiene un rendimiento
académico y a la vez tiene una situación socioeconómica personal o familiar que le hace necesitar esa ayuda para seguir estudiando. Se han incrementado, pero no en el número suficiente, y en otras comunidades autónomas donde se complementan las becas del Ministerio con becas autonómicas, pues se va, digamos, se palía de alguna manera esta insuficiencia que hay. Pero es que en Madrid esto no existe, es que en Madrid estas becas para formación profesional no existen, y lo que existe son esos cheques para el copago de esas matrículas. Los cheques van prácticamente a la empresa. Es que aquí tenemos que reflexionar que no son unos cheques donde a ti te dan una especie, como hacen algunos grandes almacenes, que ahí te dan un cheque y tú te puedes comprar en cualquier departamento lo que sea, digamos, esos cheques canjeables para hacer con ello lo que a ti te parezca oportuno. En el caso de los cheques que da la Comunidad de Madrid, a lo que llaman becas, son unos cheques que realmente son a entregar en la empresa donde tú te has matriculado, donde te están ofertando el grado medio o el grado superior, y con ese cheque pues copagas, pues es un copago de la matrícula. Nosotros hemos recurrido a estas becas llamadas así, que no lo son, y las hemos recurrido porque vulneran desde nuestro punto de vista el principio de igualdad de oportunidades. Porque fijaos, esto ya es conocido, pero conviene a lo mejor recordarlo. Fijaos que para matricularse en formación profesional pública tú pagas 400 euros y nadie te ayuda, nadie te compensa, no hay exención de matrícula, no está regulado en ningún caso. Y por otra parte, sin embargo, si te vas a la privada, te dan un cheque con el cual te ayudan a pagar tu matrícula. Dos jóvenes madrileños con dos criterios absolutamente distintos desde la propia consejería, desde el propio gobierno regional. Entonces nosotros estos cheques los hemos recurrido porque desde nuestro punto de vista vulneran el principio de igualdad entre españoles que está totalmente consagrado por nuestra Constitución. Este recurso está en marcha, pero realmente lo que también además nos muestra es que realmente están pensados para aumentar la brecha entre jóvenes. Porque si unos jóvenes tienen una situación de partida personal o familiar, pensemos que aquí también estamos hablando de jóvenes que algunos ya son mayores de edad, y por eso insisto mucho que es personal o familiar, tienen una situación de partida que les facilita poder pagar esos costes de matrícula y tienen esos ingresos que tal cual están reguladas las becas de Ayuso, las llamadas becas, podrán acceder a unos estudios que los jóvenes que no tienen esas posibilidades económicas no pueden, ¿no? La brecha va a aumentar. Y efectivamente las becas tradicionales, las que todos entendemos como becas, las que están relacionadas a un rendimiento académico, no es el caso de los cheques de Ayuso, que no tienen ninguna relación con rendimiento académico ni resultados académicos de ningún tipo, son regalos que son en realidad también regalos fiscales para las familias que los reciben, aunque tienen impacto directo en los resultados educativos,